Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es César Pradilla, soy el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas, especialistas en avicultura AMEVEA. Para nosotros es un honor y un gusto poderlos tener nuevamente en este espacio, en esta primera conferencia del año, con la conferencia virtual que nos va a dictar hoy la doctora Lina María Peñuela, titulada Alternativas al uso de antibióticos como promotores de crecimiento. Queremos darle un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores generales del año 2021, las empresas Trau Nutrition, Alura, COP, Bimivet, International Pharmacy, DSN, Betanco, Carval, Beringer, Italcol, Lucta, Bioara, Oltec, Remex, GBM y Adiseo. La doctora Lina María Peñuela es colombiana, médica veterinaria y zootecnista, egresada de la Universidad del Tolima. Cuenta con una maestría y un doctorado en el área de nutrición de monogástricos de la Universidad Estatal de Maringá en Brasil. Es docente e investigadora en la línea de la profundización en avicultura de la Universidad del Tolima. Además, es asociada de AMEVEA y hace parte activa del comité científico de nuestra asociación. Antes de iniciar, quisiera invitarlos a visitar nuestro portal www.amevea.org para que conozcan un poco más sobre el curso de nutrición avícola, curso básico y aplicado a nutrición avícola que estamos desarrollando en forma virtual y que va a iniciar el 10 de abril. Allí encontrarán mayor información sobre temas, sobre conferencistas y sobre valores y forma de inscripción. Doctora Lina, para nosotros es un honor muy grande poder contar con usted. Adelante, por favor, con su conferencia. Muy buenas tardes para todos. Entonces, pues realmente un gusto estar iniciando este 2021 con AMEVEA y con todos ustedes y invitándolos de manera muy especial a que continuemos pues con esta formación académica y con ese entrenamiento que requerimos todos en el curso de nutrición avícola. Por ahora, entonces, vamos a iniciar con el tema de alternativas al uso de antibióticos promotores de crecimiento. Es un tema realmente muy amplio y del cual, digamos, intentaré resumir algunas cosas que, pues, digamos que son demasiado importantes, pero que en sí, pues, tendremos, digamos, que las partes más representativas del tema. Iremos extendiéndonos a medida que vayamos avanzando y con otras conferencias más adelante. Listo, ahí estamos todos conectados ahí, ¿cierto? ¿Están viendo la presentación y todo bien? Sí, señora. Listo, entonces, ¿por qué han sido usados y por qué reemplazar los antibióticos promotores de crecimiento en avicultura? Es como tal nuestra pregunta, que ya muchos de ustedes tienen pues realmente la respuesta a ello. Sin embargo, hay algunas de las cosas por las cuales nosotros debemos continuar estudiando porque hay cosas que aún no están claras, ¿cierto? Entonces, ¿por qué han sido utilizados? Sabemos que los antibióticos han generado o actúan de una manera muy eficaz para promover el crecimiento de los animales y ayudar a expresar todo ese potencial genético que tienen. Sin embargo, a medida o a partir del año 2006, comenzaron las prohibiciones de los antibióticos promotores de crecimiento, ¿cierto? Esto inició en Europa. Entonces, a medida que nosotros pues necesitemos también tener ese intestino completamente saludable, requerimos algunas alternativas al uso de esos antibióticos promotores de crecimiento, porque de lo contrario no vamos a obtener el resultado que se quiere y con el que vienen diseñados genéticamente estos animales. Sabemos que digamos que esa prohibición viene básicamente por la ya comprobada resistencia antimicrobial que tenemos y que ya ha sido estudiada en seres humanos y que pues claramente la producción animal nos vemos aquí ciertamente pues afectados en este aspecto, debido a que los antibióticos promotores de crecimiento pues realmente en producción avícola pues han sido digamos que muy positivos para nosotros poder tener rendimientos óptimos. Sin embargo, ya es también, pues, digamos que
comprobado, ¿no? Y ya ya están los estudios muy bien identificados donde se representa que esa resistencia antimicrobiana se puede, en cierto modo, deber también al consumo de productos de origen animal que posiblemente puedan tener esas bacterias ya resistentes. ¿Qué sucede? Que realmente, pues, digamos que la producción animal nos vemos muy afectados aquí, pero sabemos que gran responsabilidad de esto también lo tiene la mala utilización de los antibióticos, sobre todo en nuestro país donde no hay ningún problema en ir a la farmacia y si sintió fiebre la persona o le dio una gripita, va y se aplica una inyección X que ni saben qué es y pues van ya con antibióticos y demás. Y ese mal uso de esos antibióticos pues realmente causa y viene causando también esa resistencia. Pero pues tenemos que adaptarnos porque la producción animal pues definitivamente ya estamos aquí relacionados y debemos entonces actuar para poder eliminar estos aditivos de los alimentos de los animales. Hay un estudio y digamos que se ha venido revisando varios antibióticos, cómo es que hay resistencia contra estos antibióticos específicamente, y hablamos entonces que la colistina ya ha mostrado una resistencia a este antibiótico cuando es tratada en enfermedades en seres humanos, y cuando normalmente ya están en la UCI, pues entonces eso sería gravísimo, ¿no? Aquí hay otros de los estudios donde nos hablan y los varios mecanismos por los cuales hay resistencia a esos antibióticos, y por lo tanto, pues la regulación comenzó a, digamos que ya a tener esas precauciones y a comenzar a prevenir en lo que es la alimentación animal. Como les decía, entonces en Europa iniciamos en 2006, pero aquí en Latinoamérica, entonces ya inicia, digamos, Brasil con la regulación en el 2016, y les muestro Brasil porque muchas veces nosotros seguimos más o menos los pasos de los grandes, y entre ellos pues está Brasil, ¿no? Y más aquí en nuestra área. Entonces tenemos que ellos prohíben entonces primero el sulfato de colistina en las raciones para aves, bovinos y cerdos. ¿Listo? Y ya después de esto, entonces en el 2018 viene otra regulación prohibiendo otros antibióticos también. Entonces ya no solamente es la colistina, sino también es la tilosina, la lincomicina, la virginamicina, la citracina, tiamulina, y sabemos que en Colombia pues usamos todos estos antibióticos también en las dietas de animales. Por lo tanto, nuestra, digamos que lógica tiende a que vamos más o menos por ese camino y tenemos que prepararnos para poder recibir esto. Y pues ya en Colombia pues tenemos esta regulación en el 2018, ¿cierto? En Brasil pues salió en el 2016, entonces por eso es tan importante irnos preparando, porque tiende a que vaya a aumentar ese rango de antibióticos que van a ser prohibidos. Entonces en el 2018 ya entra a ser prohibida la colistina también aquí en Colombia, y la polimixina B como promotores de crecimiento en producción animal. Entonces ya teniendo pues digamos esa respuesta que más o menos ya casi todos la teníamos clara, pues debemos saber qué es lo que vamos a hacer respecto a esto, ¿sí? Y para eso pues es necesario entender ciertas cosas. Dentro del contenido de la charla vamos a tener cómo es el mecanismo de acción de los antibióticos promotores de crecimiento, cuáles son los aspectos del microbioma intestinal y la relación con la salud del intestino, y algunas alternativas al uso de los antibióticos promotores de crecimiento. Entonces, tengamos en cuenta en que esos mecanismos de acción de los promotores de crecimiento no han sido pues bien definidos, y cada vez se habla más de que aún hay que estudiar más, aún hay que estudiar más. Esta es una revisión del año 2018 de Gader, y donde él pues hace digamos que una compilación de varios de los artículos ya publicados, donde nos muestra pues que la reducción en el número total o la diversidad de la microbiota intestinal resulta en una menor competencia por los nutrientes. O sea, esos antibióticos lo que nos hace, según en la revisión y según esos autores que él nos va contando aquí,
reducen el número total o la diversidad de la microbiota intestinal. Y eso resulta en una menor competencia por los nutrientes y los metabolitos microbianos que afectan pues el crecimiento, ¿cierto? Pero ya después viene Newell en 2007 y refuta la teoría y dice que los efectos positivos de los antibióticos promotores de crecimiento no son necesariamente, digamos que alterar de manera directa la población bacteriana, sino que hay una interacción con las células inmunitarias del huésped. Entonces, él plantea la hipótesis de que reducen los antibióticos promotores de crecimiento, reducen la respuesta inflamatoria, ¿cierto? Entonces, hay reducción o hay disminución de la producción de citoquinas proinflamatorias y con esto, pues, realmente ayuda a que haya menos gasto energético utilizado por el sistema inmune y sí se vaya a utilizar a lo que es el crecimiento o la producción del animal. Pero pues ya varias técnicas de biología molecular y de bioinformática que se tienen hoy, pues nos llegan a decir, aunque sigue siendo un desafío y seguimos hablando de que se necesita aún entender mucho más cómo es este mecanismo de acción, hablamos de que realmente con esas técnicas podemos ver y podemos corroborar de que la composición de la microbiota cambia, tanto la estructura como la diversidad de la microbiota, ¿cierto? Y que esos cambios se van a ver reflejados en última instancia como digamos, vamos a tener una microbiota óptima, equilibrada, que va a ser menos capaz de poder dar o evocar una respuesta inflamatoria, lo cual no va a haber gasto energético tanto para esa respuesta inflamatoria y esa energía pues se va realmente para poder ser utilizada por el animal y expresar ese potencial genético que tiene. Entonces, en ese sentido, es muy importante ver que en el caso de las formulaciones para aves, y sabemos que en otras producciones también, la alimentación es muy costosa, ¿cierto? Y por lo tanto esos aditivos pues pueden llegar también a aumentarnos el costo de las dietas, porque para nadie es un secreto que los antibióticos promotores de crecimiento pues digamos que es un desafío grande porque los aditivos que llegan pues son un poco, pues están por encima del costo de lo que es el uso normal de esos APC. Entonces, esas dietas que comúnmente son utilizadas con ingredientes de origen animal, hay presencia de algunos factores antinutricionales en donde requerimos aditivos diferentes de los que ya vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Entonces, para esto, pues requerimos también nosotros poder buscar alternativas porque realmente el costo de la fórmula pues se nos va a ver afectado cuando hablemos nosotros de uso de aditivos también en las fórmulas de alimentación de aves. Frente al microbioma intestinal y la relación con la salud del intestino, entonces primero tenemos que ver por qué hay que prestarle tanta atención a esta salud intestinal. Ya hablamos entonces de la regulación del uso de los antibióticos promotores de crecimiento. Por otro lado, la seguridad alimentaria, sabemos también que es un reto grande, disminuir también la contaminación y la transmisión de ciertos microorganismos por alimentos. Por otro lado, es el reto también que tenemos con la presentación de la coccidia, ¿cierto? Y de algunos también anticoccidiales que están siendo prohibidos, entonces también, pues, digamos que nos genera una preocupación para poder cuidar de esa salud intestinal. Por otro lado, es el medio ambiente y el bienestar de las aves, porque sabemos que la salud del intestino está directamente relacionada con un bienestar de los animales en producción. Y los costos de los ingredientes y uso de subproductos. Un intestino sano, pues lógicamente va a poder absorber muy bien los nutrientes y los va a utilizar de manera efectiva para poder sacar pues su máximo potencial, ¿no? Por otro lado, la variabilidad en la composición de los alimentos. Sabemos también que cada vez y dependiendo de dónde nos lleguen los ingredientes, hay variabilidad en la composición de estos alimentos y puede ser también un reto grande porque vamos a tener que llegar a usar pues aditivos para poder utilizar y mejorar la digestibilidad y la eficiencia de ciertos ingredientes que vamos utilizando. Entonces, esos son como los factores que nos llevan a ver por qué es tan importante ver esto de la salud intestinal, ¿no? Y pues ya tenemos varias conceptos de lo que es salud intestinal y lo vamos, digamos, a resumir aquí nuevamente, el mencionado y el reportado por Kogut
en el 2019, donde nos menciona que la salud intestinal pues incluye o nos abraza lo que es la serie de funciones fisiológicas, microbiológicas y físicas que van a trabajar de manera conjunta para mantener la homeostasis intestinal. Un intestino sano regula no solo la homeostasis fisiológica local, sino también sistemáticamente otros sistemas de órganos que respaldan la capacidad del huésped para resistir estresores ambientales e infecciosos. Entonces, salud intestinal, realmente sabemos y ya vemos que hoy día podemos hablar de que el intestino es el órgano del sistema inmune más importante y el más grande, ¿cierto? Entonces, con un intestino sano, pues vamos a poder cumplir todas las funciones que allí se realizan. Dentro de la integridad intestinal hablamos de un funcionamiento adecuado del enterocito, de una microbiota asociada a la mucosa y de una interacción entre la microbiota con el huésped. Entonces aquí la microbiota viene a ser un factor supremamente importante. Esta pues son las funciones como tal del intestino, no vamos a parar aquí porque es simplemente volver a llamar la atención de cómo ese intestino pues es tan importante para la digestión de los nutrientes como órgano inmune y demás. Y aquí recordar que el sistema inmune es pues quien nos va a poder fornecer esa defensa al animal cuando se comience a enfrentar a ciertos patógenos, ¿cierto? Aquí nosotros entonces contamos con el sistema, con la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿sí? Y hablamos de que la inmunidad innata pues es esa primera respuesta que tienen los animales a ciertos desafíos, ¿cierto? Ya la inmunidad adaptativa son procesos un poco más complejos que requieren de procesos un poco más elaborados para que esa respuesta se dé y pues quede allí grabada. Entonces, activar el sistema inmune, pues hablamos de que es realmente costoso. Listo, lo que nosotros requerimos en la parte de nutrición es poder ayudar a tener digamos que una composición nutricional apta para que ese animal esté sano y para que no requiera activar ese sistema inmune porque realmente le va a salir pues costoso. Dentro de esa relación que estábamos hablando en el intestino, pues hablamos entonces del microbiota, microbioma, hay que aclarar bien cómo son las terminologías, pero pues hablamos de que lo podemos encontrar, ya lo encontramos de todas estas maneras publicados y hablamos de la microbiota, es la población diversa de microorganismos, metagenoma, hablamos que son los genes y los genomas del microbioma, y el microbioma, como ya lo estamos tomando y con las técnicas últimamente utilizadas, pues ya hablamos de microbioma, entonces se habla de absolutamente pues todo lo que son el gen y los genomas, tanto del microbioma y su interacción con el huésped. Dentro de esa importancia del microbioma intestinal, entonces sabemos que esa integridad pues del tracto gastrointestinal y del microbioma, entonces van a jugar esos papeles o ese papel pues supremamente importante, ¿cierto? Uno, absorción de los nutrientes, desarrollo del sistema inmune y resistencia a las enfermedades. Con esto, nosotros ya podemos comenzar a ver de que cuando hay ciertas alteraciones en la composición del microbioma como tal en el intestino de los animales, pues ahí comenzamos a tener problemas. Y uno de esos problemas que vemos, digamos, común es la disbiosis. La disbiosis puede tener un fenómeno multifactorial, ¿cierto? Una causa multifactorial, y existen realmente, digamos que varios factores que nos pueden llevar a conducir a esa disbiosis. Y a que se presente, ¿no? Entonces el estado del sistema inmune debe de estar fuerte, de lo contrario pues vamos a presentar esa disbiosis de manera mucho más fácil. Episodios de estrés que sabemos que en muchos casos no hay cómo evitarlo, por eso necesitamos por medio de la nutrición manejarlo. La presencia de infecciones y reto de patógenos, la competencia por sustratos como los aminoácidos y minerales. Aquí es muy importante todo lo que es la parte de formulación. Sabemos que en monogástricos y en avicultura pues somos muy precisos a la hora de formular porque excesos en algunos nutrientes, excesos en los nutrientes realmente nos pueden llevar y nos pueden costar caro. Uno, pues porque estamos botando plata, ¿cierto? Estamos dejándolo
por encima, pero otro porque le estamos dejando nutrientes a las bacterias potencialmente patógenas que se van a encontrar más adelante. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y por eso pues también uso algunos aditivos como son las enzimas. Y algunos factores también antinutricionales que se encuentran en la dieta, los cuales pues tienen también que ser manejados de la manera correcta para poder disminuir lo que pueda presentar esa reacción de esos factores antinutricionales. Entonces, pues para esto también se usaban esos antibióticos promotores de crecimiento, por ahora, entonces necesitamos reemplazarlos, y para ello pues necesitamos también saber cómo es la interacción y cómo es que está compuesta esa flora en el intestino de los animales. Por un lado tenemos la flora sacarolítica y la flora proteolítica. Tenemos entonces la proteolítica tienen características cualitativas y cuantitativas de la proteína, se va a ver expresada, por esas características se va a ver expresada más esas bacterias. Dentro de esos grupos pues tenemos bacteroides, Clostridium, Escherichia. Los excesos de proteína o pocos hidratos de carbono disponibles nos pueden llevar a producir metabolitos como son ácidos grasos de cadena ramificada o también sustancias potencialmente tóxicas como amoníaco, aminas, indoles y fenoles, y pues es de lo que también tenemos que estar revisando. ¿Cómo controlar entonces esa biodisponibilidad de la proteína? Y aquí es donde pues tenemos algunas estrategias, como ya les estaba diciendo, y es el uso de enzimas. En el caso entonces de la flora que utiliza pues los carbohidratos, ¿cierto? Tenemos que ya es bien conocido también la fermentación mejora la proliferación de bacterias benéficas en el intestino, de algunos compuestos específicos, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos pues crecimiento de lactobacillus y bifidobacterias que nos pueden ayudar de manera positiva en el desarrollo de los animales. ¿Cómo? Con producción entonces de ácidos grasos de cadena corta, como son ácido acético, ácido propiónico, butírico, los cuales nos ayudan a controlar la proliferación de bacterias ácidos sensibles, como son la salmonela y la E. coli. Entonces también tenemos que el uso, pues digamos, de algunos prebióticos, de los que también vamos a hablar más adelante, ya en el 2010 decían, pues parecían ser una estrategia prometedora para modular la microbiota beneficiosa en monogástricos, pero ya hoy día nosotros, digamos, tenemos que esto, pues cada vez está mucho más comprobado. La disbacteriosis, entonces, como les venía diciendo, no es una enfermedad específica, sino es un síndrome secundario, y el desequilibrio de esa microbiota intestinal, pues como consecuencia de la alteración, ¿cierto? Aquí entonces tenemos una de las patologías, digamos que más costosas en producción avícola en el mundo, enteritis necrótica, y sabemos que la enteritis necrótica pues está causada por el Clostridium perfringens, y esa enteritis necrótica pues es de la que estábamos hablando, que puede ser, digamos que generado, puede estar, uno de los factores que puede estar relacionado a la presentación de esta enteritis es la formulación de la dieta. Si nosotros dejamos excesos de nutrientes, pueden ser utilizados a nivel de intestino posterior, lo cual va a llevar a que haya, digamos que una utilización de estos nutrientes por el Clostridium perfringens, y de esta manera él se aproveche de esto y pueda también estar multiplicándose. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas formulaciones. Y claramente pues nos vamos a tener que siempre estar pues revisando cuál es la composición de ese microbioma como tal en el intestino de las aves, ¿cierto? Entonces ya hoy día tenemos varios trabajos también que nos muestran qué familias se encuentran en cada uno de las partes del tracto gastrointestinal, lo cual pues nos ayuda y nos lleva también a poder tomar decisiones o a poder entender bien cómo sería la utilización de algunos aditivos para poder tener respuestas positivas, ¿cierto? Entonces, esto pues ya como les digo, lo vamos viendo pues mucho más detallado y mucho más estudiado hoy día, y también pues gracias a los estudios de biología molecular. Y pues hay momentos críticos también para el establecimiento y la diversificación de esta microflora, ¿cierto? De este microbioma.
Y dentro de eso, pues nosotros tenemos que ver que pues todo inicia claramente es más, hay estudios ya que nos hablan eh, de poder manejar ciertos aditivos también ya a nivel del embrión, ¿no? Entonces aquí vemos que en la eclosión comienza como tal esa colonización bacteriana, ¿cierto? Y a los, digamos que 7 días rápidamente ya hay una rotación de esa población, de ese microbioma en el intestino. Dentro del día 7 al día 14 comienza como tal a establecerse en el intestino delgado y después de los 30 días, digamos que ya está un poco pues ya más estable. Entonces ahí es necesario, digamos, tener en cuenta bien cómo sucede esto y pues claramente relacionarlo con los retos que yo tengo en mi granja para poder saber cómo manejar ciertos aditivos que me pueden estar pues causando pues un efecto positivo en mi producción, ¿cierto? Entonces aquí ya hablamos, entonces ya tenemos alternativas al uso de antibióticos promotores de crecimiento. Dentro de esas alternativas al uso de los antibióticos promotores de crecimiento, pues tenemos varias. De esas, pues vamos a tocar unas específicamente, no las vamos pues a mencionar todas, pero de esas alternativas vamos a ver que tenemos los probióticos, los prebióticos, los ácidos orgánicos, los aceites esenciales o algunos fitogénicos que ya pues también están siendo estudiados, enzimas, bacteriófagos, inmunoglobulinas y péptidos antimicrobianos. Entonces vamos a hacer, digamos que un poco más de énfasis en lo que son los probióticos, los prebióticos, los aceites esenciales, que son de los que tenemos algunos trabajos, digamos que también recientes, que hemos realizado aquí en la Universidad del Tolima. Y pues claramente ya varios de estos pues son ampliamente mencionados y estudiados y continúan pues digamos que revisándose en cómo es todo ese mecanismo de acción y qué resultados tenemos. Dentro de esas alternativas, pues nosotros tenemos aquí lo que son los aceites esenciales. Dentro de los aceites esenciales tenemos que son mezclas de compuestos volátiles aislados de plantas medicinales y están constituidos principalmente por carbatrol y timol, incluyendo también precursores biosintéticos terpineno y cimeno. Aquí, pues, varias de las plantas de las cuales se extraen estos aceites esenciales, ¿cierto? Orégano, tomillo, cilantro, bueno, no está ajo, pero digamos que uno de los más conocidos, o de los que más se utilizan, o los más se encuentra en bibliografía, son los extractos, es el extracto de orégano. Dentro perdón, que aquí no lo coloqué. Dentro del extracto de orégano, entonces nosotros tenemos aquí la composición. ¿Cuáles son esos metabolitos que realmente tenemos en estos extractos de aceites esenciales? Entonces, estos son los metabolitos que van a hacer como tal ese efecto o esa función directa en la célula, en el intestino, y de lo cual, pues nosotros tenemos también que ver, dependiendo del tipo de aceite esencial que usemos, cuál es la fortaleza o cuál es la composición del carbatrol, del timol o de los otros metabolitos de los cuales pueda tener esa composición. Y esa composición puede variar por muchos factores, ¿cierto? Entonces, desde la calidad del suelo donde es sembrada pues la planta de la cual se va a extraer, hasta el clima, hasta el clima por el que pues digamos que por el que hizo, en fin, son muchos factores que van a afectar esas cantidades de carbatrol y de timol, y por lo tanto se requiere entonces que se certifiquen ciertos niveles mínimos también para nosotros poderlos utilizar, ¿no? Dentro de los mecanismos de acción de esos aceites esenciales, entonces tenemos que están conocidos por la acción antimicrobiana, por la acción antifúngica, mejora la digestibilidad del alimento y también tiene una función o una actividad antioxidante. De aquí entonces nosotros vemos que uno de esas mecanismos, o sea, de esas características es porque tiene carácter lipofílico, ¿cierto? Entonces hay acumulación en la pared y permeabiliza la pared de la bacteria,
permeabilizando esa pared, pues van a entrar aniones y de esa manera la bacteria muere porque intenta salvarse y sacar esos aniones que le están entrando, entonces muere por agotamiento de energía, ¿cierto? Aquí entonces por eso hablamos también de algunos productos o algunos... sí, algunos productos que vienen en su composición aceites esenciales junto con ácidos orgánicos. Entonces, permeabiliza la pared de la bacteria ese aceite esencial o ese extracto de aceite esencial, ¿cierto? Y viene el ácido orgánico y entra, entonces, pues digamos que hace el efecto pues mucho más rápido, ¿cierto? Bueno, según lo que nos muestra en la teoría, ya la cosa hay que ir a verla cómo nos sucede en la práctica, porque realmente pues la presentación de esos productos pues son muchas y es lo que pues cada uno tiene que probar. Bueno, aquí está lo que les estaba diciendo, el sinergismo con los ácidos orgánicos. Dentro del sinergismo con los ácidos orgánicos, pues lógicamente vemos cómo ese daño que sufre la bacteria, pues digamos que pues realmente va a ser inmediato en el momento que entre ese ácido orgánico, ¿cierto? Pero el aceite esencial pues ayuda a que pueda realmente permeabilizar más esa pared y pueda entrar de manera más fácil. Dentro de la actividad también que estábamos mencionando, quedó aquí hipergigante, antioxidante. Entonces tenemos que el timol y el carbacrol, pues nos van a ayudar o tienen capacidad de estos compuestos fenólicos de secuestrar radicales libres, ¿cierto? Entonces ellos secuestran radicales libres y por lo tanto pues no van a permitir que el resto de la cadena o el resto del proceso para la formación de esos óxidos y que se formen realmente ese mal, pues continúe. Entonces, como ya no va a haber o va a conseguir secuestrar esos radicales, pues no va a haber el resultado posterior. Dentro de esto, entonces, algunos autores sugirieron que el 0.006% del timol ingerido fue transferido también a la yema del huevo después de 12 días de alimentación, produciendo huevos más estables a la oxidación. Entonces, algunos trabajos hay que también ser, digamos que muy claros en esto. En varios, dependiendo del aditivo, los trabajos pueden ser o pueden tener resultados contradictorios entre ellos, ¿cierto? Pero la idea es poder, digamos, revisar claramente cada uno de ellos y cómo son utilizados. Dentro de esto, ahorita tuve un inconveniente técnico y tuve que utilizar unas diapositivas que no las había colocado antes, había colocado otras, pero bueno, aquí va a dar para poderles mostrar. Nosotros, este es un trabajo recientemente aceptado, pues realmente ayer nos llegó el email ya de confirmación de la publicación de este artículo, el cual es fruto del trabajo de maestría, del proyecto de maestría de una estudiante aquí, Suani Ramírez, en la Universidad del Tolima, pues dirigido por mí, y donde nosotros estudiamos el efecto y la suplementación del aceite esencial de orégano sobre el desempeño, calidad de huevo e integridad intestinal en las gallinas. En ese sentido, digamos que es importante ver que nosotros vamos revisando y vamos viendo que cada vez es más necesario continuar haciendo y continuar, digamos que buscando y estudiando el efecto que sucede allí. Entonces, esta es, como les digo, la tesis que fue realizada por Suani Ramírez, ¿cierto? En su proyecto de maestría y que pues finalmente obtenemos ese hijito que ya todos ustedes saben que es realmente difícil de tener, y es el artículo que ya más adelante pues se los iré a compartir. Entonces, evaluación del aceite esencial como alternativa al uso de antibióticos promotores de crecimiento en ponedoras Isa Brown. Dentro de los objetivos, tenemos el objetivo general, evaluar el efecto del aceite de orégano como alternativa al uso de antibióticos promotores de crecimiento en ponedoras comerciales.
en ponedora comercial, y los específicos, evaluar la adición de ese aceite sobre los parámetros productivos en dietas de ponedoras comerciales. Por otro lado, analizar las variables de calidad interna y externa de huevos de ponedoras alimentadas, incluyendo el aceite esencial de orégano, y evaluar el efecto del aceite esencial sobre la morfometría del intestino delgado de gallinas ponedoras. Dentro de la materiales y métodos, vemos que utilizamos, se realizó aquí en Ibagué, Granja La Amparo, con apoyo claramente también aquí del doctor Edgar Santos. Tenemos aquí pues gallinas en de producción de huevo de comercial, jaula y piso. Aquí las jaulas convencionales tipo piramidal, 2 niveles, 32 jaulas y 3 gallinas por jaula. En el total de los animales, pues utilizamos 96 gallinas ponedoras Isa Brown de 70 semanas de edad. Distribución en 4 tratamientos, realizamos 4 réplicas por tratamiento y 6 aves por réplica. Sabemos aquí entonces tenemos los tratamientos, fueron entonces los 4 tratamientos, un control negativo sin inclusión del aceite esencial de orégano y tampoco el antibiótico promotor de crecimiento, un control positivo con la inclusión de 50 partes por millón de bacitracina de zinc, sin aceite esencial de orégano. Tenemos otro tratamiento con 80 partes por millón del aceite esencial y con 150 partes por millón del aceite esencial, sin claramente el antibiótico promotor de crecimiento. La composición nutricional de la dieta pues fue basada según los requerimientos de la línea, ¿cierto? Y un consumo de 110 gramos por ave por día en forma de harina. El suministro fue durante 10 semanas, 2 semanas de adaptación, 8 semanas de colecta de datos, y pues lógicamente todo el protocolo experimental fue aprobado por el Comité de Ética. Dentro del aceite esencial, pues fue utilizado con timol, compuesto por timol y carbacrol, y dentro de los efectos, pues tenemos que hubo efecto, aquí tenemos los resultados de los parámetros de desempeño. Entonces, en los parámetros de desempeño tenemos que hubo efectos aquí en la parte de huevos alojados por aves, ¿cierto? Tenemos aquí también en el masa de huevo por día, donde están entrando y saliendo. ¿Será que soy yo que de pronto tengo otra ventana aquí abierta? Entonces aquí nosotros tenemos que los resultados, digamos que hubo resultados que fueron resultados interesantes cuando fueron colocados los extractos de aceite esencial sobre en la dieta. Perdón, porque aquí se me desordenó, fue lo que les dije que tuve el problema técnico, pero aquí digamos que tenemos que dentro de las discusiones, pues tenemos que algunos autores no presentan, digamos, diferencias en la ganancia de peso, ni las diferencias en el peso de huevo, pero hay más, digamos, en lo que es la porcentaje de postura. Y definitivamente, pues, algunas también muestran, estos otros autores, muestran cómo hubo realmente, pues, también una mejora también en el peso del huevo y mejor conversión alimenticia, claramente, pues, comparando el control negativo con el control positivo. La mejora en los parámetros productivos y la baja mortalidad también con los aceites, con el extracto de aceite esencial de orégano. Entonces, pues la atribuimos entonces al impacto que hay sobre la estructura y la funcionalidad de la microbiota intestinal. Hay que tener en cuenta aquí también que nosotros realizamos muestreo también para poder tener lo que es la población, digamos que bacteriana en cada uno de los partes del tracto, pero esta información, pues por factores ajenos a nosotros, aún no la tenemos. Entonces estamos hablando pues claramente de lo que es las posibles efectos o lo que pudo habernos causado esos efectos positivos en desempeño. Con esto, pues también sobre ese impacto nos va a ayudar a establecer los microorganismos benéficos, que sabemos pues, entonces que también son los que nos van a causar esas respuestas positivas en desempeño. Aquí también pues hablamos de que la eubiosis de la microbiota intestinal, según estos
autores nos representan o nos resultan también lo que es también la salud uterina, con lo cual podría estar ayudando a mejorar estos parámetros pues, reproductivos. El desarrollo del epitelio intestinal, la modulación fisiológica del ave me va a pues a llevar a una homeostasis intestinal, y esa homeostasis intestinal pues se requiere para que haya una buena inmunidad, como estábamos diciendo, no haya gasto de energía defendiéndose, y sí una buena digestión y absorción de los nutrientes para que podamos tener nosotros estos resultados pues interesantes. Mayor eficiencia de extracción, uso de energía y metabolismo de nutrientes, pues también han sido reportados por estos otros autores en el caso del uso de los aceites esenciales. ¿Listo? Tenemos que estos pues aceites esenciales son fenoles, ya como estamos hablando, nos van a ayudar entonces a esa permeabilidad de la bacteria para que pueda pues morir, ¿cierto? Pueda aumentar la entrada de esos iones, y ella pues intentando defenderse muera con gasto energético. Entonces aquí tenemos algunos autores también que nos dicen que tanto el carbaclor como el timol controlaron la enteritis necrótica causada por Clostridium perfringens en pues el estudio realizado por ellos. La calidad de huevo interna, aquí entonces hablamos también de que hubo algunas respuestas positivas también al uso entonces de esos extractos de aceites esenciales, lo cual pues también se va a ver reflejado en pues en lo que es el modo de acción de ellas, ¿no? Dentro de ello, entonces hablamos que este es el efecto de la inclusión del aceite esencial de orégano sobre la calidad de huevo externa e interna. Y vemos entonces también que a mayor grosor de la cáscara de huevo, fue reportado por estos autores, pero no hubo diferencias tampoco en la resistencia. Entonces, digamos que por ese lado también lo fueron relacionando en lo que era también calidad de huevo, lo que era la calidad de la cáscara. Esos autores no encontraron diferencias en el porcentaje de la cáscara, en la fuerza de ruptura y en el grosor de la cáscara. El aumento del grosor de la cáscara, pues que podemos nosotros ver en el caso de este ensayo donde sí lo pudimos observar. Entonces puede estar también relacionado a la actividad metabólica de las bacterias del tracto gastrointestinal, absorción de minerales como calcio y magnesio, y pues que ya digamos se van relacionando a lo que es el metabolismo para la formación y la síntesis de la cáscara de huevo. Calidad de huevo externa, aquí pues básicamente se muestra también lo que es la parte del color de la cáscara, las tres variables en la parte del color de la cáscara. Entonces huevos aquí más blancos fueron también reportados por otros autores, huevos más marrones también pues fueron reportados por otros autores, pero hay que tener en cuenta también de que en este trabajo pues teníamos aves de avanzada edad. Sin embargo, se concluye en este trabajo que realizamos aquí con la estudiante de maestría, que es posible el uso de los extractos de aceites esenciales como reemplazo a los antibióticos promotores de crecimiento en gallinas de 70 semanas. Entonces hablemos de que realmente pues podemos estar modificando también esa microflora mucho antes, ¿cierto? En este caso pues tuvimos realmente que utilizar también gallinas pues más, digamos, más adultas, ¿cierto? Pero igualmente importante porque la producción de huevo pues la tenemos todo el tiempo. Dentro de otros de los aditivos que vamos a revisar, entonces en este momento hablamos de los aditivos prebióticos y probióticos. Sabemos que los prebióticos son ingredientes alimentarios no digeribles que van a llegar al colon y sirven de sustrato a los microorganismos. Entonces prácticamente hablamos de que los prebióticos es el alimento de los probióticos, ¿cierto? Entonces requieren, digamos que cumplir con unas características que ya vamos a ver más adelante, pero que nos determinan el crecimiento de ciertas bacterias o especies beneficiosas, como son la bifidobacteria, lactobacillus, dentro de la microbiota intestinal. ¿Alguien está colocando o está rayando la pantalla, cierto? Bueno, entre los probióticos tenemos que son microorganismos vivos,
que confieren beneficios al huésped cuando son administrados en cantidades adecuadas. Las bacterias probióticas pueden favorecer la salud del intestino cuando se suministran a edad temprana, y con esto pues también establecer esa microflora de la que hablamos, que normalmente se establece durante los primeros 14 días de edad. Aquí no sé cómo quitar esto, pero bueno, ustedes ahí podemos observar bien, ¿cierto? Lo que sucede. Ah, ya, gracias. Dentro de las características de los probióticos y prebióticos ideales, entonces aquí tenemos unas características reportadas por estos autores y que también pues ya tenemos bien mencionadas, pero dentro de esas características sabemos que los probióticos pues lógicamente no pueden ser potencialmente patógenos, ¿cierto? Nos ayudan a modular una respuesta inmune, nos ayudan también a producir o tienen actividades que van a alterar la microbiota porque ayudan a producir sustancias dentro de ellos mismos que ayudan a controlar a esa población que sí es potencialmente patógena, entre otras características. Dentro de los prebióticos, entonces tenemos que no pueden ser hidrolizados y no pueden ser absorbidos, y pues lógicamente por bacterias del mismo organismo del animal. Tenemos que también deben alterar, digamos, de manera positiva la microbiota intestinal, y claramente que esas características las cumplen varios de los prebióticos, pero pues también vamos a hablar solamente de algunos, ¿no? Porque prebióticos pues también encontramos varios. Dentro de los efectos benéficos de los probióticos y de los prebióticos, pues encontramos estos aquí resumidos en esta tabla. Básicamente pues nos ayudan a modificar esa microbiota intestinal y a estimular ese sistema inmune o fortalecerlo, más bien, ¿cierto? Porque tal vez si digo estimular, estarán pensando que lo vamos a activar, pero no vamos a dejarlo fuerte para que en el momento que deba defenderse, pues se defienda bien, pero vamos a reducir, sí, la reacción antiinflamatoria que pueda tener ese intestino para poder canalizar esa energía, es para crecimiento y no para respuesta del sistema inmune. Mejora el desempeño de los animales, disminuye como tal contaminación de las canales, incrementa la producción de los ácidos grasos de cadena corta, y ya vamos a ver algunas más que vamos a tener dentro de los que les explique más adelante. Esos son los mecanismos de acción de los probióticos, ¿listo? Aquí resumidos, esos mecanismos de acción mejorando como tal la mucosa inmune, mejorando la expresión de citoquinas inflamatorias, porque recuerden que esto es lo que nos hace que haya consumo de energía para que se nos desvíe, ¿cierto? Para defenderse. Y entre otras de esas funciones que nos llevan realmente es a poder mejorar el estado de esa respuesta inmunitaria para que el animal pues no vaya a gastar energía en ese sentido. El mecanismo de acción de los prebióticos, pues entonces dentro del mecanismo de acción de los prebióticos tenemos que prácticamente pues son el alimento de esos probióticos, ¿cierto? Que estábamos hablando. Esos prebióticos son fermentados por esos probióticos y pues tenemos que esa fermentación me genera la producción de los ácidos grasos de cadena corta, los cuales me van a ser una fuente de energía para el enterocito, ¿cierto? Y ese enterocito pues va a poder utilizar esa energía también para poderse desarrollar, teniendo claramente ese desarrollo de vellosidades, profundidad de la cripta de manera, las funciones también intestinales de manera bien desarrolladas para que haya también una muy buena absorción y una buena protección en esta mucosa intestinal. Por otro lado, esos ácidos grasos de cadena corta me ayudan también a reducir el pH intestinal, y ese pH intestinal pues es importante porque sabemos que las bacterias que son potencialmente patógenas pueden, no sobreviven o les afecta mucho ese pH, y pues podemos controlar la población de las mismas. Ya las bacterias benéficas pues sí nos ayudan o sí crecen normal en estos ambientes con esa reducción de pH. Y por aquí pues también vamos a tener entonces relacionando también ya lo que es la acción o la actividad de los ácidos orgánicos. ¿Listo?
Bueno, con esa absorción también de los ácidos grasos de cadena corta, nosotros tenemos inmunomodulación, porque vamos a tener entonces la regulación también de lo que estábamos hablando de la producción de citoquinas, de las células T, las células B, lo cual nos ayuda realmente a que haya es una muy buena protección para poderse defender en el momento que lo requiera, pero no activa ese sistema de defensa que nos pueden alterar el desempeño del animal. Listo, dentro de los probióticos más utilizados, pues tenemos varios, aquí tenemos varios de las especies de estas bacterias utilizadas, estos bacillus, bacterias acidolácticas, tenemos pues también varias utilizadas en la industria, bifidobacterias, levaduras, aquí tenemos otros hongos, ¿cierto? También son otros de los microorganismos usados en las preparaciones de los probióticos. Y este es uno de los trabajos también que realizamos aquí en la Universidad del Tolima, en la unidad de experimental de pollo de engorde, donde utilizamos 2 prebióticos como alternativa al uso de los antibióticos promotores de crecimiento y pues un trabajo también realizado de la mano pues de la industria. En este caso es uno de los trabajos presentados en el IPPE en Atlanta, el año pasado, sí señores, entonces teníamos pues estos resultados hasta aquí, estamos ya preparando pues todo para poder dejar todo en todos los resultados completos para la parte de someter al artículo, pero dentro del objetivo general tenemos la evaluación del efecto de 2 prebióticos, uno que es el cultivo de la levadura y el otro el mananoligosacárido como reemplazo a los promotores de crecimiento, antibióticos promotores de crecimiento en pollos de 1 a los 42 días de edad. En el caso de los resultados allí presentados, miramos el desempeño y la morfometría intestinal. Dentro de esto, pues el trabajo fue realizado en la unidad experimental de Armero, como les decía, en la Universidad de Tolima. Esta unidad, pues este trabajo fue realizado con los estudiantes de posgrado y estudiantes de pregrado, que son los estudiantes del semillero. Y dentro de esto, pues tenemos como materiales y métodos que fueron utilizados pollitos de la línea ROS 308, 2.520 pollitos en total, que fueron pues divididos en 40 pollitos por cubículo, tenemos 63, estamos utilizando 63 cubículos en este momento, y 18 pollitos por cada uno de los cubículos. ¿Listo? Dentro de esto, pues claramente resumiendo, tenemos 9 tratamientos, 7 repeticiones por cada tratamiento y 2 prebióticos utilizados. Estos fueron los tratamientos, entonces control positivo, una dieta utilizando avilamicina. Recuerden que en el otro, en la que trabajamos con gallinas, estamos utilizando bacitracina, entonces estamos, digamos que usando antibióticos que son regularmente utilizados. En el control negativo, dieta libre de antibiótico promotor de crecimiento y libre pues de las opciones que vamos a evaluar. Y dentro de los, tratamientos tenemos entonces los 3 amarillitos, que es 50, 100 y 200 partes por millón del cultivo de levadura. Y dentro de los verdecitos tenemos 50, 100 y 200 partes por millón del mananoligosacárido. ¿Listo? Y tenemos un último tratamiento que es la combinación de 50 partes por millón del cultivo de levadura con 50 partes por millón de los mananoligosacáridos. Esto pues tenerlo en cuenta pues también porque sabemos que ustedes pues pueden estar haciendo combinación o bueno, de más aditivos. Dentro de estas fueron las dietas formuladas, fueron dietas pues estándar utilizadas normalmente aquí en la producción de pollo y esta fue la composición nutricional. Dentro de esto, pues se colectó, como ya les decía, todo lo que fue los datos de desempeño y las colectas de intestino para poder realizar pues la evaluación intestinal. Aquí entonces podemos nosotros encontrar, entonces que hubo un resultado, digamos que positivo, cuando fue utilizado los 100 partes por millón de este producto de cultivo de levadura, también 50 partes por millón aquí del MOS, y la combinación, pues tenemos resultados iguales estadísticamente con el control positivo, con lo cual pues podríamos estar hablando que para estos digamos que para este parámetro, pues nos está diciendo que puede ser utilizado, ¿cierto? En la
conversión alimenticia, pues no tenemos diferencias, pero pues sí lo que ya les acabo de decir en el peso corporal. En la parte de morfometría intestinal, pues hablamos aquí que encontramos diferencias aquí solamente cuando fue utilizado 200 partes por millón, en la altura de la vellosidad con 200 partes por millón, la altura de la vellosidad con 200 partes por millón de pared de levadura. ¿Listo? Y pues en la muscular, pues sí tuvimos solamente resultados para el control positivo. Entonces son resultados que tienen que irse relacionando con los demás que vamos obteniendo. Morfometría del yeyuno, entonces aquí en la parte del yeyuno podemos ver también unos resultados interesantes en lo que fue el control positivo, el 100 partes por millón del cultivo de levadura, 50 del MOS y la combinación de ambos, ¿cierto? Y con esto pues podemos ver que hay resultados, digamos que pueden ser, digamos, interesantes para nosotros poder usar los aditivos como reemplazo a los antibióticos promotores de crecimiento. ¿Listo? Y alturas de la vellosidad, pues también encontramos aquí algunas particularidades importantes relacionadas con el control positivo. Entonces aquí vemos que hay algunos, ya estamos terminando, algunos autores que nos entregan resultados muy similares, ¿cierto? Y pues realmente vemos que algunos también nos muestran de que hay mejora en la conversión alimenticia. En este trabajo no vimos mejoras en la conversión alimenticia, fue todo igual, pero pues sí hubo en el peso corporal y pues eso también nos lleva a que podamos también obtener pues, resultados interesantes en ese sentido. El uso de probióticos en este experimento con las variables evaluadas nos dicen que pueden ser una buena alternativa para reemplazar los antibióticos promotores de crecimiento. Aquí pues hablamos de que probablemente ese cultivo de levadura contribuye, digamos, de manera benéfica lógicamente al animal a que se desempeñe mejor por lo que va a haber o su función en el intestino, ¿cierto? Y pues aquí básicamente con lo que es peso corporal, que podría estar relacionado también con algunos resultados que vimos en morfometría intestinal. Es importante claramente nosotros continuar investigando, poder hacer, digamos, la combinación de otros aditivos y pues ir revisando porque, como les digo, nosotros encontramos muchos trabajos publicados y hay trabajos que no concuerdan o que sí, en fin. Entonces, tengo que hacer realmente un estudio minucioso y continuar atrás de esto, pero pues ya vamos obteniendo realmente resultados en algunos de los que vamos haciendo, digamos, aquí nosotros en la universidad. Ese es otro de los trabajos ya publicados con el uso de probióticos y prebióticos, pero pues realmente se los voy a dejar, esto no lo vamos a pasar porque creo que ya tenemos el tiempo para poder dejar para preguntas. Entonces, como les decía, pues hablábamos solamente o alcanzamos a tocar tres alternativas de antibióticos que son los extractos de aceites esenciales, los prebióticos, los probióticos, pero dentro de esto pues también tenemos aquí uso de enzimas y que hemos también probado en la universidad con resultados pues también interesantes. Entonces aquí vemos también cómo el uso de prebióticos y probióticos pues también genera de pronto un resultado importante y pues recordemos que son varios los prebióticos que son utilizados en la industria también, son los mannanoligosacáridos, los fosfoligosacáridos, los galactoligosacáridos, inulina, entre otros, que pueden también estar siendo una alternativa interesante para poder reducir el uso de los antibióticos promotores de crecimiento. Quedo entonces atenta a las preguntas y pues claramente darle las gracias por su atención y pues por iniciar con todo este 2021 nosotros. ¿Me estás escuchando, César? Sí. Doctora Lina, muchas gracias. Sí, escuchamos muy bien. Muchas gracias por su presentación y por compartir sus estudios y su conocimiento. Hay muchas preguntas. El doctor Carlos Real pregunta, a las alternativas a los antibióticos promotores del crecimiento, ¿cuál es la más efectiva para el control de Salmonella y Campylobacter? Bueno, realmente hay estudios que muestran que los prebióticos
o sea, es que depende, ¿no? Pero hay un estudio que si quieren se lo puedo compartir más tarde, donde nos hablan de la efectividad de los prebióticos para la, eh, para poder controlar el Campylobacter. Y además de eso, muestran también cómo económicamente pueden ser viables, ¿cierto? Entonces, digamos que, o sea, cómo económicamente puede impactar de manera positiva, ¿sí? Porque yo digamos que no alcanzo a meterme mucho en esa parte económica porque ya tocamos fibras que ustedes mismos tendrán que decidirlas, pero se las puedo compartir porque es supremamente nuevo y pues allí nos dicen o nos hablan de ellos. Sin embargo, pues tenemos que hay varios de los aditivos también nos van ayudando digamos, hay estudios donde nos muestran directamente su mecanismo de acción con microorganismos específicos, pero los que le puedo compartir, digamos, apenas terminemos, que la tengo aquí abierta porque lo revisé durante esta semana, fue de los prebióticos. Muchas gracias, doctora Alina. La doctora Sandra Prado pregunta, ¿qué tan estables son las producciones de los diferentes aceites esenciales? ¿Deben tener alguna concentración mínima para cumplir el efecto? Sí, eso es de las cosas que más de pronto nosotros podemos estar temiendo a la hora de pronto de usar algunos extractos eh, herbales, más o menos. Hay algunos, digamos que productos que vienen como extractos de hierbas y vienen en una cantidad, entonces a veces el desafío es poder tener la seguridad de que haya una concentración mínima de cada uno de ellos. Entonces, pues digamos que la visión que yo tengo, el concepto que tengo al respecto es que pues deben ser también como muy específicos esos extractos que están allí compuestos y que nos digan de pronto una cantidad mínima para poderlos, digamos, garantizar, ¿no? Pero quien va a tener ese control de calidad va a tener que ser pues la misma empresa, claramente, y lógicamente las empresas de nutrición pues tendrán que ir haciendo exigiendo esas tablas y esos compromisos de calidad donde nos digan un mínimo de concentración, porque sí se requiere y porque es un temor también claramente, ¿listo? Y digamos que hay empresas serias que llevan un control muy juicioso en esa concentración mínima que debe tener el producto, porque realmente puede variar muchísimo antes de llegar a ese producto final. Muchas gracias. Pregunta el doctor Ruiz. ¿Tienen estudios moleculares del mecanismo de acción de los fitobióticos sobre el refuerzo de las uniones estrechas? Sí, hay estudios moleculares sobre esto. También digamos que hay unos estudios donde muestran cómo pueden estar alterando esa comunicación entre las bacterias, Quorum sensum, que también, digamos, está también relacionado con lo que es la unión estrecha, pero sí hay estudios donde nos muestran los mecanismos de acción y cómo, digamos, pruebas moleculares nos pueden ayudar a esto. Eso es, digamos, una de las cosas que yo creo que es interesante nosotros poderla revisar en los artículos, pero pues que aquí, digamos, de manera clara les cuento, son pruebas que son muy costosas, ¿sí? Nosotros ya ingresamos o ya comenzamos a hacer ciertas pruebas de estas en los trabajos finales que fuimos haciendo ya con la industria, por ahí están también, pero en algunos no alcanzamos de pronto llegar hasta allá. Son pruebas moleculares que están, que existen, que las hemos revisado y pues que son muy importantes de poderlas hacer para poder, digamos, entregar o para poder comprobar, ¿cierto? Pero pues no son baratas, son pruebas que son costosas y que realmente en la academia requerimos que se realicen. Ya nosotros comenzamos a enviar muestras a Alemania y a Estados Unidos para poder tener también pruebas moleculares que nos den resultados específicos sobre esto. Muchas gracias. Pregunta el doctor Álvaro Hugo Jaramillo. Dentro de las diferentes metodologías para evaluar la salud intestinal de un lote a la vez, ¿cuál recomendaría que sea la más práctica y menos costosa? Bueno, nosotros tenemos que estar revisando como tal lo que es. Hay unas guías bien fáciles de poder ser aplicadas y hay una guía de la doctora Santini, por ejemplo,
que nosotros estuvimos utilizando también ahora últimamente es que no hemos llevado trabajos de campo en el último año por obvias razones, pero cuando estábamos allí ya estábamos llevándola pues a campo, ¿no? A práctica, y es una guía muy interesante sobre parámetros específicos que debemos tener en salud intestinal, publicado por la doctora Santini, y pues dentro de esto claramente nosotros hablamos del tono, del color, bueno, varias de estas cosas que pueden ser a manera macroscópica pues ser evaluadas, ¿cierto? La consistencia del contenido intestinal, entre otros, pero definitivamente se requieren otro tipo de estudios que a veces de pronto algunos no están dispuestos a pagarlos, pero otros sí, para poder llegar, digamos, a factores más específicos sobre salud del intestino. Entonces aquí no estamos hablando solamente de morfometría, ¿cierto? Porque la morfometría nos puede dar valores positivos, sí o no, y a veces hay teorías que se pueden contradecir en que podemos tener vellosidades más largas, pero al mismo tiempo esas vellosidades más largas me pueden consumir más energía. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? No, pues realmente no solamente de esto, se requieren también de otras, además de esas macroscópicas, y dentro de esas pues están las pruebas moleculares que podemos llegar también a realizar y a tener de pronto un control en granja, digamos que se pueda realizar de manera continua, ¿no? Muy bien. Pregunta Mara. ¿Cuál es la recomendación de uso de un caso de tránsito rápido en etapa de producción? Bueno, en tránsito rápido, entonces nosotros hablamos realmente que pues depende de qué lo puede, o sea, cómo lo pueden estar, o qué exactamente lo está causando, ¿cierto? Porque aquí podemos ver nosotros problemas de la dieta, problemas de la formulación, problemas de manejo, y pues realmente en la parte de los aditivos, pues se hablan sí de cómo pueden estar controlando ciertas mmm, bacterias o ciertas especies, pero digamos que de manera directa en tránsito rápido, pues yo creo que tendríamos pues que revisar dentro de los tratamientos cómo se realizaría con el uso de aditivos, ¿cierto? Porque pues todos ellos llevan a una respuesta muy similar, digamos en el sentido de que tenemos que equilibrar como tal esa respuesta o esa población bacteriana, ¿sí? Pero entonces en el caso del tránsito rápido, pues tendríamos que llegar a ver pues muchas más factores para poder llegar a tenerlo, porque podemos tener varios factores que estén, digamos que afectándonos para que esto se esté desarrollando. Y claramente que el uso de aditivos pues nos va a ayudar mucho a poder, digamos, mejorar ese post después de que podamos controlar también ese tránsito rápido, pero deberíamos de revisar mejor cuál es el todo de lo que está sucediendo allí. Muy bien. Pregunta Alejandra, ¿el grupo suplementado con antibióticos solo recibió antibiótico indicado para gram positivos? ¿Por qué motivo no se consideró manejar un antibiótico para el control de bacterias gram negativas al compararlo con el aceite esencial de orégano? Bueno, realmente nosotros utilizamos un antibiótico que es usado en la industria y pues nos guiamos también en las dietas que están siendo utilizadas también en dicha granja, ¿no? Hay ciertas cosas que a veces nosotros no podemos modificar en el sentido de que tenemos que adaptarnos también a los lugares donde vamos a realizar los estudios, y allí pues están usando la bacitracina, pero pues la bacitracina también mostrando todo su mecanismo de acción nos mostraba que podía ser pues un antibiótico digamos de los utilizados en la industria que nos puede ayudar, pero fue básicamente pues por eso es uno de los que más se han usado, pero pues pueden ser digamos también cosas muy buenas también para la gente teniendo en cuenta, ¿no? Sin embargo, hay veces que uno quiere modificar ciertas cosas que nos vamos adaptando, pero que no dejan de ser válidas porque son las que estamos verificando que realmente se use. Bien. Pregunta del doctor Andrés Felipe Neira. En cuanto a los promotores de crecimiento, ¿cuáles son las acciones sobre la motilidad intestinal y qué efectos tiene sobre la conversión alimenticia? Bueno, como les decía, eso tiene varios
tienen efectos diferentes, tienen dependiendo del aditivo que coloquemos, pero sobre la motilidad intestinal, pues directamente, digamos que no lo estudian la motilidad de manera directa junto con el uso de los antibióticos, de las alternativas a los antibióticos promotores de crecimiento, pero sí lo podemos, digamos, deducir en el sentido de que también la motilidad está influenciada drásticamente por la buena, pues digamos que salud de ese intestino, ¿cierto? Entonces, en cierto modo podríamos ver, pues realmente, digamos que de manera indirecta, buenos resultados aquí, pero no te podría decir en este momento, digamos, hay una relación directa de esto con esto, porque no es uno de los variables que más nosotros podamos estar revisando o que se hacen en los estudios. Pregunta la doctora Lina Roldán. ¿Cuál es el costo de inclusión por tonelada de aceite de lipia en las dosis implementadas? Bueno, yo no sé, en este momento no recuerdo cuánto fue, pero yo creo que aquí me podría de pronto ayudar, si de pronto está conectada la estudiante de maestría, porque ya fue hace rato que realizamos nosotros la fórmula y demás, pero entonces les cuento en un ratico, porque no les tengo el dato exacto. Muy bien, doctor. Pregunta el doctor Andrés Felipe Neira nuevamente, ¿cuál es su opinión frente a los bacteriófagos? Bueno, los bacteriófagos, digamos que han sido ampliamente, o ampliamente no, están siendo ampliamente utilizados en el sentido de estar siendo investigados, ¿no? Entonces yo creo que al igual que las otras alternativas, es interesante poder ver estudios, hay que estudiarlos, hay que comprobarlos. Se ve que tienen, digamos que unos efectos también, digamos, interesantes o unos mecanismos de acción interesantes para poder nosotros tener buen resultado en salud intestinal. Pero pues toca también, al igual que los demás, irlos estudiando, y claramente que ustedes revisan es, al final lo que a ustedes les va a interesar, digamos que al final es el costo-beneficio, ¿cierto? Pero pues están también, digamos, en este momento utilizándose, estudiándose de manera, digamos, un poco más profunda. Ya hay trabajos también publicados recientes sobre esos bacteriófagos, y pues también podríamos estarlos aquí compartiendo con ustedes. Lo que pasa es que como el tiempo es muy corto para toda la cantidad de, digamos, también de alternativas que podemos estar hablando, ¿cierto? Bueno, otra pregunta. En las mismas condiciones ambientales y de manejo, ¿cuáles aditivos han obtenido las mejores respuestas productivas y económicas comparados con los antibióticos promotores de crecimiento? Bueno, aquí nosotros el estudio de los costos de inclusión o de los costos de la tabla de costos digamos, no la hemos sacado con evaluación estadística, pero sabemos lógicamente que siempre sale más costoso cuando hablamos por kilo utilizar el aditivo versus el antibiótico, ¿cierto? Pero pues ya sabemos también que tenemos que reemplazar los antibióticos y que ese costo a más económico lo tenemos que sacar o lo tenemos que ver representado en las mejoras de desempeño, en los puntos, en los índices, en los puntos de mejoría en la eficiencia alimentar, pero digamos que sí es más costoso, pero no podría decirte en este momento tanto o cuánto directamente, pero digamos que una de las mayores barreras para poder reemplazar esos APC para los avicultores en el país es esa, que el costo de la dieta se nos dispara, porque definitivamente pues competir con los costos del antibiótico pues queda siempre un poco más difícil, ¿no? Hay lógicamente, unos aditivos que son un poco más económicos que otros, pero eso sí yo no me meto ahí, cada uno de ustedes tendrá que revisar pues qué es lo que más conviene, pero indudablemente todos económicamente al final salen mucho más costosos que el control, ¿sí? Y ya pues en producciones que nosotros podemos ver es las ganancias o se equipara, digamos que esa inclusión inicial con lo que se tiene en el resultado productivo. Muy bien, desde Baranoa nos pregunta el doctor Pedro Bisbal,
¿Hay algún estudio que muestre la acción preventiva de las alternativas al antibiótico, pero enfrentados al costo por ave o huevo? Sí, sí, señor. Era lo que les estaba diciendo, que si quieren se los puedo estar compartiendo, porque estamos hablando del costo, digamos, del efecto del costo también de esos usos de prebióticos con producciones atacando o yéndonos a controlar específicamente Campylobacter. Es uno de los más representativos que vi donde hablan más de esa parte económica. Entonces, pues digamos que sí hay algunos que los muestran, pero digamos que los análisis económicos que normalmente nosotros podemos estar haciendo cuando hacemos estudios de inclusión o de reemplazo de materias primas en alimentación, nosotros hacemos análisis económico ahí y, y mostramos las tablas de los precios, digamos que ustedes lo ven publicado en los artículos. Casi que todo el mundo muestra cuando estamos hablando de reemplazo de materias primas como tal, macro, ¿cierto? Ya en el caso de los antibióticos promotores de crecimiento y con el uso de aditivos, muchos estudios no muestran directamente ese cuadro, hay unos que sí los muestran, claro que sí, pero hay otros que no, porque sabemos ya que el costo se eleva y ya, y entonces no quieren de pronto pues llevar de pronto la discusión a esa parte del costo, porque ya sabemos que va a salir un poco más costosa, sino a lo que es el resultado como tal productivo que puede estar beneficiando y puede estar recuperando de pronto el costo en el animal. Bueno, señora. Otra pregunta, si la tendencia a la reglamentación es a prohibir del todo los promotores antibióticos, ¿qué tan preparada o robusta está la industria de aceites con extractos herbales para pensar en reemplazarlos en su totalidad? Bueno, pues eso sí le corresponde tal vez a ellos evaluarse, porque a nosotros lo que necesitamos es que nos garanticen composiciones exactas, ¿cierto? Y en ese sentido, pues digamos que en el país y en otros países pues están esas industrias y demás, pero claramente, como les digo yo, no es fácil de pronto uno asegurar esas concentraciones mínimas, pero por ejemplo, aquí nosotros contamos con el análisis que se realizó en la UIS en Bucaramanga, donde hay un laboratorio y ahora se me olvida, a veces se me van los nombres, el nombre de la doctora coordinadora del laboratorio, donde es un laboratorio en la UIS que está bien desarrollado y como bien es pues bien fuerte en esa parte del uso, de la evaluación y de la extracción de los aceites esenciales. Y entonces, digamos, con ellos nosotros nos fuimos guiando para ver que estuviésemos utilizando el producto con esa concentración, que efectivamente pues no la garantizaron, ¿cierto? Y allí estaba. Entonces, eso pues es algo que de pronto a mí pues me queda más complicado poderlo decir, cómo se encuentran. No es fácil hacerlo, pero yo creo que utilizando las técnicas para poder encontrar o garantizar esos mínimos, claramente que podemos estar, digamos que comprobando que sí se está llevando de manera acertada pues en el país. No necesariamente, o sea, solamente no están esos aceites esenciales y aquí es donde nosotros tenemos que ver también cómo es importante de pronto nosotros poder tenerlos a todos en cuenta, ¿cierto? Entonces hay que ver cómo están también la industria de los probióticos, demás, pero claramente que están mucho más, pues más tiempo y de pronto con esta parte de los aceites esenciales, por tantos factores que pueden estar afectando en esa concentración, pues exista un poco más de temor, pero ahí es donde tenemos que nosotros también ver esas alternativas que hay para poder comprobar esos niveles mínimos. Nos hace un comentario el doctor Michael Cañón. Comenta lo siguiente, para aclarar. La efectividad de los prebióticos para mitigación de salmonela va a depender de la identificación genotípica y, por supuesto, fenotípica de la salmonela.
En los casos de Campylobacter, en definitiva, ¿son otras las estrategias conjuntas para mitigación? Bueno, muchísimas gracias. Yo les estaré ahí compartiendo lo que hay, pero sí, efectivamente, hay aditivos específicos para Salmonella, para Clostridium, para Campylobacter, ¿cierto? Que nos van, digamos, ayudando a dilucidar y a entender mucho más estos mecanismos. Muchas gracias. Preguntan, doctora Lina, ¿tiene estudios sobre el uso de aceites esenciales en el control de coccidia? No, señor, no directamente, nosotros no. Nosotros lo que alcanzamos a hacer fue análisis y fue un análisis ya más general porque realmente no se envió para análisis de PCR, lo que fue la comunidad bacteriana de microorganismos en diferentes tractos del intestino, pero no con coccidad directamente. Otra pregunta, ¿se pueden medir los principios activos de estos extractos en producto terminado? Tengo entendido que sí, no es fácil, pero tengo entendido que sí, porque cuando nosotros fuimos digamos que a realizar el experimento y demás, realizamos pues la consulta realmente para poder hacer eso que me estás preguntando, porque fue una de las preguntas que nos hicimos para poder hacer el ensayo. Verificar que en producto determinado estuviese, pues porque claramente que también ahí viene todo lo que es la parte de efecto de mezclado y demás que nos debe garantizar que el producto pues sí quedó ahí, ¿cierto? Entonces hicimos sí nosotros las consultas pertinentes en ese momento, pero pues desafortunadamente no pudimos enviar las muestras y pues sí nos asesoraron de dónde podríamos enviarlas para poder encontrar el producto terminado. Pero pues en ese momento a la hora de evaluar se nos salió de las manos y no pudimos hacerlo. Gracias. Pregunta el doctor Ruiz, desde el punto de vista molecular, ¿cuáles considera usted que sean los principales biomarcadores de integridad intestinal? Bueno, dentro de los principales biomarcadores nosotros hablamos de proteínas de expresión de algunas células intestinales, ¿cierto? De citoquinas. Y aquí pues realmente yo ya prefiero también de pronto hacer una revisión un poco más profunda porque cuando vamos a hacer esa pesquisa o esa búsqueda de esas variables a ser estudiadas, pues revisamos varios de los artículos de manera muy detallada porque claramente que cada uno de esos biomarcadores son muy costosos de ser analizados. Entonces, hay varias proteínas, digamos, de expresión que tenemos allí en las células intestinales, en células del sistema inmune, pero claramente que ahí deberíamos, pues, digamos, de hacer un estudio un poco más detallado dependiendo de qué se quiera, pues, llevar a estudiar, ¿sí? Y pues sí, digamos que como en este caso nosotros no alcanzamos a llegar hasta los estudios moleculares, en el caso de estos trabajos, pues no los tengo ahorita en este momento, pues digamos que relatados dentro de la presentación, pero pues claramente que así algunos dependiendo de lo que yo quiera o dependiendo del aditivo que esté utilizando. Gracias. Pregunta la doctora Sandra Prado. ¿Cuál sería el costo energético causado por los factores antinutricionales? Bueno, ahí básicamente pues nos estamos hablando de un costo energético alto porque sabemos que esos factores antinutricionales, además de estarnos causando un efecto directo sobre bueno, dependiendo del factor antinutricional que estemos hablando, pero en general nos podrían estar afectando de manera directa la composición de esa digesta, ¿cierto? Y no vamos a permitir de que haya absorción de esos nutrientes por parte de los animales, pues además de esto vamos a estarle dejando entonces estos nutrientes a merced de a ser utilizados por la flora potencialmente patógena. Entonces el costo realmente es altísimo, ¿sí?
por eso es necesario usar otras alternativas aquí a los antibióticos promotores de crecimiento, y entre esas otras alternativas para atacar o para poder manejar esos factores antinutricionales están el uso de las enzimas, ¿cierto? Que no las alcanzamos a tocar hoy, pero que son una de las estrategias también súper importantes, y que pues tenemos ahí varias de esas enzimas, las proteasas, las carbohidrasas, las fitasas, en fin, que son las que pueden estarnos ayudando pues a evitar que haya ese costo, pero pues claramente es muy alto porque no vamos a poder tener absorción de los nutrientes de manera pues ideal, ¿no? Como se está esperando. Nos pregunta el doctor Serna, ¿qué tan preparada estaría la industria colombiana para manejar estos cambios? ¿Cuál sería la recomendación para la industria para una transición efectiva? No, pues qué tan preparada. Yo creo que en este momento es donde vemos que están haciendo sus estudios, ¿no? La industria en Colombia pues está muy preocupada por el hecho pues de estos cambios que se están dando, porque es un costo muy alto que vamos a tener pues, que intentar enfrentar claramente junto con los que podamos estar actuando de esta manera, la academia y demás. Pero yo creo que en el momento en que ya comiencen a hacer esa transición lo antes posible, pues van a estar más preparados, ¿cierto? Ya hay varios que están haciendo el reemplazo de esos antibióticos promotores de crecimiento. Hay granjas que ya están libres de APC y pues ya están comenzando ese proceso, y es necesario que las que aún no han iniciado, pues inicien cuanto antes, porque realmente o sea, ya está, ya lo vimos, ¿cierto? 2018 fue la colistina. En Brasil vimos que 2 años después ya se vino la prohibición de todo el resto, y aquí vamos por esa misma línea. Entonces, pues la recomendación sí es comenzar a hacer esa transición de manera rápida, ¿cierto? Yo creo que aquí es donde pues tenemos que ver cuáles son las alternativas que tenemos nosotros a la mano en el país, y claramente la que a cada uno pues le pueda estar le convenga de una manera que les garanticen o que se estudie, porque realmente es que garantizar, eso va a depender, son tantos factores que afectan allí, pero que si se inicia ya, pues vamos a tener una buena transición. Entre más nos demoremos, pues realmente va a ser mucho más difícil y puede ser mucho más peligroso a la hora de enfrentarse a ese cambio drástico. Entonces es mejor pues comenzar cuanto antes, y yo creo que la industria pues está preparada en ese momento para poder hacerlo, pero lo que hay que ver es si están decididos a hacerlo. O sea, quiero realmente yo ya entrar a esa onda de producción libre de antibióticos promotores de crecimiento, o no, o todavía tengo miedo o necesito. Hay que hacerlo, porque es que ya se volvió una regulación y ya no es simplemente para nosotros tener un mejor consumidor o para atender a cierta población. No, ya nos están pidiendo eso. Entonces yo sí creo que es hora de iniciarlo, y pues iniciarlo de la mano también con todos, ¿no? Ahí por eso estamos todas las universidades y estamos la academia al tanto de todo lo que podamos estar haciendo dentro de lo que en Colombia pues tenemos posibilidades. Nos pregunta el doctor Alejandro Quevedo, ¿algún reporte que conozca sobre efectos en postura de aceites esenciales incluidos desde las dietas de levante de pollitas? Nosotros vimos sí algunos artículos donde estaban relacionando hasta desde la etapa inicial, ¿sí? Porque ellos estaban apostando, y pues el estudio es mucho más largo, ¿no? Entonces claramente pues requiere más inversión a la hora de hacerlo. Es muy interesante, pero nosotros aquí pues no pudimos no llegar en ese momento, que hay muchos estudios que están solamente en esos momentos específicos. Pero sí hay un artículo donde se usaron en la etapa inicial, o sea, como estableciendo, ellos apostándole a establecer esa flora en las primeras semanas de vida y evaluando resultados en postura. Eso
Ay, claro que no podría yo asegurar cuántas semanas se usó de seguido, tendría que revisarlo nuevamente, pero sí hay un artículo donde está la correlación de ese uso inicial en frente a los resultados posteriores en postura. Y es lo que creería yo que también pues debemos nosotros intentar apostarle, ¿no? Nosotros pues digamos aquí en la parte académica y mirando cómo pues va funcionando esa parte práctica, vemos que es necesario pues esa apuesta desde la primera fase de vida para poder realmente establecer esa microflora desde el inicio. Algún trabajo que también fue publicado recientemente por el doctor Kogut muestra cómo también hay, digamos, como una modulación o cómo hay sería interesante esa modulación desde el embrión para poder tener esos resultados productivos al final. O sea que entre más rápido, pues aseguraríamos o esperaríamos que tuviésemos un resultado favorable en producción. Pregunta el doctor Serrano, ¿qué tan práctico es el uso de productos derivados de microbios como posibles antimicrobianos como las nucleasas CRISPR-Cas? Y pregunta además, ¿estas enzimas se enmascaran dentro de los péptidos antimicrobianos? Bueno, realmente no tengo mucha experiencia con el uso de ellas. No sé qué tanto se estén usando realmente pues en la industria. Ahí sí, digamos que tendríamos que revisar más, porque sí, digamos, hay algunas publicaciones. Yo la verdad no ha sido como el foco de pronto en donde me voy a ir detrás de ellas específicamente, pero no sé qué tanto se estén usando. Y pues claramente que ya hay pues evaluaciones o hay estudios que van atrás de ello y pues con los péptidos antimicrobianos hay algunas similitudes en mecanismos de acción y demás. Sin embargo, esos péptidos antimicrobianos pues también revisamos algunas de los mecanismos de acción y de algunos trabajos, experimentos realizados con ellos, pero aquí, pues, digamos, ustedes me podrían también ayudar en ese sentido, saber si se están usando de manera rutinaria en el país, porque nosotros sí, bueno, yo hice la revisión y pues sí hay estudios de todo su mecanismo y demás, pero no sé qué tan aplicado esté, igual como lo que me estás planteando. Bueno, el uso de aceite de lipias sobre qué población bacteriana actúa principalmente y si afectaría a las bacterias benéficas tipo bacterioides. Bueno, ellas lo que nos están mencionando dentro de las revisiones que se realizaron para poder nosotros llegar aquí a los resultados y demás, es efectos sobre Salmonella y sobre E. coli. Digamos que en cierto modo nosotros, bueno, hay otros estudios donde ellos van identificando ciertos grupos, ¿cierto? Pero allí pues estábamos viendo algunos trabajos donde nos mostraban efectos también directos en Salmonella. ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿Eran como dos al tiempo? ¿Afectaría a las bacterias benéficas tipo bacterioides? Digamos que en el sentido, digamos como una consecuencia, ¿no? Estamos hablando de que va realmente sí consecuentemente a afectar de manera positiva a las bacterias benéficas, pues porque estamos eliminando competencia de ellas para adherirse a la mucosa, ¿sí? Entonces estamos prácticamente que deshaciéndonos de algunas que son las que pueden estar ocupando su sitio de acción y pues pueden estarse multiplicando más esas benéficas dentro de los hipótesis para esos mecanismos de acción. Sería como una consecuencia. Preguntan, ¿hay estudios que demuestren que estos aceites extraídos de plantas americanas tienen los mismos efectos de los extractos de especies europeas, las cuales han sido las más estudiadas y en las que nos hemos basado para medicar? Tienen estudios, discúlpame César, de nuevo, que me perdí, otra vez, qué pena.
Le leo la pregunta nuevamente. ¿Hay estudios que demuestren que estos aceites extraídos de plantas americanas tienen los mismos efectos de los extractos de especies europeas, las cuales han sido las más estudiadas y en las que nos hemos basado para medicar? No sé, tal vez sí estén, pero no lo sé, ¿sí? Tocaría revisarlos, no puedo decirte si los hay o no los hay, porque, porque no recuerdo haber revisado exactamente de dónde provenían. Entonces, sería, o sea, o un estudio donde nos relacione directamente el origen para poder hacer esto. Sin embargo, dentro de los factores que están mencionados y los que se conocen para poder hablar de una buena extracción y un mecanismo de acción también específico y de la concentración de sus metabolitos, pues está claramente el origen de donde viene esa planta. ¿Listo? Entonces, desde el origen hasta dentro de la nutrición que ha recibido ese cultivo, bueno, varias cosas. Entonces, pues posiblemente haya una relación allí, pero la verdad tendríamos que revisar más artículos para poder llegar a esa específicamente, a esa respuesta específica. Muy bien. ¿No se hizo reto en los experimentos? Preguntan. Entonces, digamos, en el caso nuestro, pues hablamos de que el reto como tal de que hayamos nosotros colocado, ingresado coccidia, que es uno de los retos que se colocan y demás, no lo hicimos en el experimento. Y dentro de lo que me estaban ahorita, digamos, preguntando anteriormente, del origen, nosotros nos vamos directamente es como a que nos garanticen la composición de los metabolitos, ¿listo? Y ya la segunda pregunta de los retos, no los hicimos. Muy bien, doctora Lina. La Es última interesante pregunta. hacer eso. Muchas gracias. La última pregunta. ¿Dentro de los prebióticos, considera la inulina un referente como aditivo en monogástricos? ¿Dentro de los prebióticos se considera qué? La inulina, un Sí. referente como aditivo en monogástricos. Sí, digamos, allí también aquí ya hay estudios también donde nos muestran la capacidad y de modo de acción también y los resultados que muestra la inulina. La inulina también está ampliamente estudiada, también hay varios artículos publicados donde nos dicen también que ella puede ser o tiene una capacidad prebiótica importante. Entonces, también sí, y están los estudios publicados, sí, señor. Bueno, doctora Lina, con esto cerramos la sesión de preguntas. Le quiero agradecer mucho haber destinado parte de su tiempo para compartir con nosotros ese estudio tan interesante y toda la experiencia que usted ha ganado a lo largo de los años en sus trabajos de nutrición y de salud animal. Quiero, en nombre de todos los asociados de AMEVEA, de su junta directiva, agradecerle a todos su asistencia, su participación, invitarlos a seguir participando de este tipo de conferencias en forma virtual, a través de las cuales iremos presentando pues los diferentes temas de interés en avicultura. Vamos a manejar en el primer trimestre temas enfocados principalmente hacia la nutrición, haciendo una antesala o generando un ambiente previo a nuestro curso de nutrición online que iniciará en el mes de abril, al cual pues nuevamente los invitamos. La información la pueden encontrar en nuestra página web www.amevea.org. A todos ustedes, muchísimas gracias, doctora Lina. Nuevamente muy agradecido por su participación y su apoyo. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por sus preguntas y pues ahí estamos atentos. Muchas gracias, feliz noche y cuídense mucho.